En esta lección vamos a estudiar otra técnica defensiva muy importante. Como es bien sabido, en la apertura le buscas un refugio seguro a tu rey, y eso es necesario. Pero a medida que comienzan los ataques y que te tienes que defender, encontrar total seguridad para tu rey se hace más difícil. A pesar de esto, sea como sea, tienes que proteger a tu rey, sin importar en qué situación te encuentres. Y esto en casos extremos solo se puede conseguir escapando con el propio rey. Vamos a examinar varios ejemplos para comprender la técnica defensiva de escapar con el rey. En esta primera posición de ejemplo tenemos una partida de Robert contra Mikkelsen en el Campeonato Europeo Sub-16 del 2004. En este punto, las blancas confiaban plenamente en sus posibilidades de ataque. Veían cómo eran dueñas de la columna abierta H y que la posición del rey negro se había debilitado. Es por eso que aquí tomaron en F5 y confiaban en lo que estaban haciendo. El conductor de las blancas veía unas muy buenas posibilidades de atacar hasta que su oponente lo sorprendió con una idea defensiva que no se esperaba para nada. Alfil por D4. El conductor de las negras empezó sorprendiendo con un movimiento que nadie esperaría. Decidió entregar su alfil, el principal defensor de su rey, para tomar aquí el caballo en D4. Al conductor de las blancas esto le pareció dudoso y lo convenció aún más de que todo estaba a su favor. Pensó que en una posición con alfiles de colores opuestos, que es lo que termina resultando aquí, y con el rey negro debilitado, la partida era suya. Esto siguió con torre por D4, ganando un tiempo al atacar a la dama, alfil por F5 jaque, las negras también ganan un tiempo, rey A1, dama B5. La dama negra es obligada a retroceder un poco y el jugador de las blancas, como decíamos, sigue pensando que el punto es suyo. Pero vamos a examinar concretamente qué está sucediendo aquí. Es el momento de empezar a poner los pies en la tierra. El jugador de las blancas empieza a darse cuenta de que las cosas no son tan simples como las veía y comprende hasta ahora cuál es la idea defensiva que las negras tienen en mente para su rey. Resulta que éstas piensan pasar con su rey por el centro para esconderse en D7, y esta es una idea muy ingeniosa. Ahí es cuando entendemos por qué podían entregar a su principal defensor unos turnos antes. En general no se recomienda hacer esto nunca, no es buena idea entregar tu alfil fianchetado, pero aquí tal como veremos esto funciona dentro de un plan completo donde todo encaja muy bien. Tras analizar esto, el jugador de las blancas ya no sabía muy bien qué esperar. Un movimiento como torre C2 de las negras es posible y es muy desagradable. Por otro lado, si se jugara torre de H4, podemos notar que el rey negro simplemente iniciaría su escape con rey F7. Entonces aquí es cuando las blancas se dan cuenta de que definitivamente no pueden hacer nada para evitar que el rey negro huya del debilitado flanco de rey. Aceptando su nueva situación, entendiendo que ahora están mal, las blancas retroceden con su torre y es entonces cuando las negras tienen tiempo para consolidar su posición. Torre C6. Comienzan trayendo su torre aquí un poco más adelante en un movimiento que luce inocente. Pero ocurre que súbitamente las negras ya tienen ideas tácticas a su favor y están amenazando jaque mate. Jaque mate con dama por B3 y torre A6. Es un momento en el que vemos que los alfiles de colores opuestos, en este caso, juegan a favor de las negras. Alfil D4, rey F7. Vemos cómo el rey efectivamente pasa por F7 sin que corra ningún peligro. Va hacia E6 y de ahí a D7. Si quisiéramos detenerlo con algo como torre E2,
El peón central podría avanzar a E5. Luego, cuando diéramos un jaque por H7, el rey encontraría un refugio perfecto en E6. Con eso comprobamos que definitivamente no se le puede cerrar el paso al rey. Alfil C3. Las blancas, adoptando ahora un rol defensivo, cierran con el alfil la columna, pero aprovechan con esto también para poner una trampa. Es un buen ejercicio para ti. Piensa por un momento qué es lo que quieren jugar las blancas si las negras toman en B3. Bien, la idea es que sabemos que si tomamos la dama, nos dan jaque mate. Entonces lo que quieren las blancas es aquí dar jaque con torre H7 para que cuando el rey escape por E6, nosotros podamos jugar dama E2, jaque, y de esta manera podamos controlar al mismo tiempo la casilla A6. Así sí podemos tomar la dama en B3 después de que el rey negro se mueva, ya que torre A6 no podrá hacer jaque mate. Bueno, el jugador de las negras no cayó en esta trampa, no tomó en B3 y en cambio jugó rey E6 de una vez. Siguió F4, torre A6, donde el ataque negro ya se pone peligroso y las blancas tuvieron que aceptar entonces intercambiar damas. Con esto básicamente las blancas están admitiendo que su oponente está mejor, y esa fue una gran lección para el conductor de las blancas. Nos enseña que los alfiles de colores opuestos están jugando aquí a favor de las negras, ya que aunque el alfil blanco es bueno, porque no está interrumpido por sus peones, el negro es más útil, gracias a que el ataque que están dando las negras se está dando por casillas de ese color. El rey blanco está totalmente restringido por el alfil negro. Y todo esto se da gracias a la estrategia defensiva usada por las negras, donde apropiadamente propiciaron esta posición de alfiles de diferente color y se aseguraron con esto de que su rey pudiera escapar hacia el otro lado del tablero por casillas seguras. Veamos otro ejemplo. Esta es una partida muy reciente jugada en el 2020 en el torneo de maestros del Tata Steel. Tenemos una posición muy interesante de peón aislado con todas las piezas, tanto mayores como menores, todavía en el tablero. Duda con las blancas versus Artemiev. Las blancas están al ataque y se lanzan decididamente con el movimiento aquí, alfil H6. Vamos a analizar diferentes variantes en esta partida que nos permitirán percibir el alto nivel de juego y la potencia del ataque blanco. Podremos reconocer cómo se defiende un profesional y dentro de una de las variantes observaremos cómo el escape del rey resulta ser una solución increíble para el bando que está a la defensiva. Alfil H6 es un movimiento muy agudo que pone a pensar a las negras. Si aceptan el sacrificio del alfil, las blancas van a tomar con la dama y luego a jugar torre G5 o caballo G5 con ideas de mate. Si no lo toman, hay que tener en cuenta que las blancas están amenazando jugar dama G5 o tomar con el alfil también, una mezcla de esto en G7. Las negras acertadamente deciden mejor traer otro defensor, caballo E7. Este movimiento del caballo asegura tener a la mano el recurso de caballo G6 para interferir con los planes blancos. Caballo E4. Ahora las cosas empiezan a verse mal. Las blancas se están amenazando con eliminar al principal defensor de las negras,
y caballo de F6. También si las negras quisieran anticiparse a esto con caballo por E4, seguiría torre por E4, que solo haría que las blancas trajeran otra pieza más al ataque. Con el defensor negro ya eliminado, todo se volvería más peligroso. Luego, en lugar de tomar el alfil, aquí, es mejor para las negras jugar algo como caballo G6, pero las blancas jugarían torre H5. Esta torre estaba atacada por el caballo y con esto la amenaza de alfil por G7 se tornaría letal. Ante alfil F6, las blancas tienen el fantástico golpe torre F4. La torre tiene que ser tomada porque lógicamente se está amenazando torre por F6. Pero en tal caso, al tomar la torre, entonces se acerca la dama. Y como resultado ahora hay amenazas de tomar en G7 y también en H7. Todo es muy peligroso y todas estas ideas pueden llevar a jaque mate muy pronto. Hemos visto toda esta continuación para demostrar que las negras tienen que ser muy cuidadosas en sus movimientos que hagan para defender, porque realmente el ataque blanco tiene mucho peligro. Volvamos ahora al momento en que las blancas han jugado caballo E4 con la intención de eliminar al caballo defensor de F6. Aquí. Y las negras juegan caballo F5, atacando al alfil con el caballo y haciendo que las blancas, de acuerdo con todas sus ideas ya nombradas, decidan que es el momento, no para retroceder, sino al contrario, para tomar en G7. Alfil por G7. Con esto el flanco del rey negro se ha abierto. Si se toma el alfil con el rey, sigue dama G5 jaque para tomar en el siguiente movimiento en F6. Por otro lado, si se tomara con el caballo, las blancas tomarían en F6 y luego jugarían dama H6, que plantearía otras amenazas. Entonces, teniendo que escoger qué tomar, es importante recordar que el defensor aquí, el defensor siempre debe tratar de tomar primero las piezas atacantes. Por eso, aquí sí caballo por E4 es jugado antes. Sigue de todas formas torre por E4 y luego caballo por G7. Probablemente tomar con el rey aquí también era posible, pero tomar con el caballo abre la posibilidad de jugar F5 para bloquear la diagonal del molesto alfil de C2. Además, así se liberaría la séptima fila para que las piezas pesadas de las negras le ayuden a su rey. Dama H6 sigue. Y a pesar de los esfuerzos de las negras, la situación sigue siendo muy peligrosa. Y esto se puede comprobar si las negras jugaran aquí, por ejemplo, F6. Ya que tendríamos jaque mate con torre G4. Está amenazando mate. Alfil por G4. Dama por H7. Rey F7 y alfil G6 jaque mate. Es una muestra de lo peligroso que es el juego de las blancas. F5, mucho mejor y acorde con el movimiento anterior de caballo por G7. De todas formas, torre G4. El ataque no se detiene, sino que todo lo contrario se intensifica. Ambos bandos, hay que aprovechar para decirlo, demuestran unas habilidades superiores de cálculo. ¿Qué pasa ahora con torre G4?
Por supuesto que se plantea una simple amenaza de mate. Las blancas tienen una pieza menos y deben demostrar que encuentran suficiente compensación, por eso sus ataques tienen que ser así de violentos. Y la pregunta es entonces, ¿pueden las negras tomar la torre o no? La respuesta exige cálculos concretos. En la partida Artemiev no quiso tomar la torre, tal vez por desconfianza, pero veamos qué pasaba en tal caso, porque te anticipo que es ahí donde vamos a ver el escape del rey como medida defensiva en acción. F por G4, dama por H7 jaque, rey F7, alfil G6, jaque, donde dos opciones se abren para el rey negro. Una es rey F6 y la otra es rey E7. ¿Cuál te gusta más? Bueno, ante rey F6 tenemos caballo G5, que plantea la amenaza de caballo E4 jaque. Las negras no pueden ni siquiera intentar expulsar a la dama porque recibirían jaque mate. En esta variante se ve torre H8, caballo E4 jaque, rey E7 y dama por G7 jaque mate. Tampoco sirve alfil D5. Estamos observando acá, alfil D5 tampoco sirve. Estamos observando qué pueden hacer las negras cuando su rey va a F6 y las blancas juegan caballo G5. No se puede tampoco alfil D5 porque las blancas podrían tomar la torre en E8 con total impunidad. Esto puedes comprobarlo siguiendo la partida directamente en el archivo PGN de esta lección. La respuesta a los problemas de las negras se encuentran en escapar con el rey hacia el otro flanco. Decíamos aquí que si ir con el rey a F6 o ir a E7. Y rey F6 solo trae desastres. Entonces analicemos el escape del rey con rey E7. Seguiría dama por G7 jaque, rey D6. Puede que esto no les atraiga mucho a las negras, pero el cálculo preciso nos muestra que ahí está la solución. El rey estaba metido allí en una red de mate. Si el caballo blanco llega a tiempo a E4, todo estará acabado. Por eso después de caballo D2, era vital haber previsto que la dama negra tenía que salir al rescate, para que el rey pasara por su espalda. Dama D7, cubriendo el paso del rey. Difícil de ver, pero un movimiento fantástico que completa el escape del rey. Caballo E4 jaque, rey C7. Y en C7, recordemos dónde estaba este rey. En C7 el rey ha encontrado finalmente un lugar seguro y el ataque blanco se ha extinguido por completo. Hasta el otro flanco tuvo que escapar el rey para encontrar alivio. Después de los intercambios, dama por D7, alfil por D7, alfil por E8, torre por E8, aparece un final interesante donde las blancas tienen unos peones a cambio de una pieza, pero estos peones no representan mayor peligro. Las negras ahora no tendrían ninguna dificultad para jugar por la victoria. Esta sería una justa recompensa para el cálculo preciso de las negras en la defensa. Cuando tu oponente invierte material, una reacción natural debe ser aceptarlo y entrar en la línea para aprovechar la ventaja material. Sin embargo, esto te exige calcular con precisión. La otra opción es no aceptarla, porque los cálculos pueden ser muy complicados, pero entonces estarás desperdiciando una gran oportunidad. En la partida real, por la razón que sea, las negras en su movimiento número 24 no tomaron la torre, sino que jugaron alfil F6. Aquí está, volvemos a la posición y vamos a ver el desenlace rápidamente.
Caballo G5, amenaza mate. Alfil por G5, torre por G5. Otra amenaza sencilla de mate. Pero las negras ahora solo tienen que cuidar su séptima fila. Sin embargo, el juego todavía es muy agudo. Una variante interesante todavía a estas alturas de la partida se da con torre F7. G4. Rey H8. El rey con esto se sale de la clavada por la columna y de la diagonal que puede ser peligrosa por este alfil. Juega a la esquina, como decimos. Y siguen los intercambios. G por F5, caballo por F5, alfil por F5, alfil por F5 y torre por F5, donde las negras tienen que entregar su dama porque no pueden tomar con la torre, que está encargada de proteger la casilla G7 del mate. Entonces, dama por F5, torre por F5 y torre por F5. Finalmente tenemos un final de dama contra las dos torres. El rey negro ahora está seguro y las torres pueden conectarse fácilmente. Los peones blancos no tienen nada de especial y el juego para las negras ahora debería ser cómodo. En la partida real el juego se fue por otra línea, pero esta habría sido buena para las negras. En fin, lo que nos importa de esta partida es entenderla como ejemplo de buen juego defensivo en todas sus variantes. Tomar el material sacrificado es posible y no debemos tener miedo de escapar con el rey por el tablero. Esto encierra sus peligros, pero si sale bien recibirás la recompensa que mereces. Vamos a terminar analizando una partida que es famosa, jugada en el 2010 en el Campeonato Mundial por equipos entre Gashimov y Grichuk. Después de 25 movimientos tenemos en el tablero una posición muy aguda de una defensa siciliana, donde las negras actualmente tienen una pieza y un par de peones de más. Al mismo tiempo varias piezas se están colgando y ninguno de los reyes tiene una posición segura. Es el turno de las negras. En este momento las negras podrían tomar en D1, pero no es algo que quieran hacer ya que permitirían a las blancas tomar en B4, que acompañado de dama F7 pondrían aprietos al rey negro. No es que sea letal, pero no es lo que Grischuk quiere. ¿Qué es lo que este quiere? Veamos. Dama D5, juega Grischuk, torre F7 jaque, rey C6, el rey se esconde dando un paso adelante en las filas y podemos intuir que las negras van en busca de un lugar más seguro para su rey. Torre C1. Este movimiento es apropiado ya que si se intercambian damas en H5 las blancas, si ocurre esto, las blancas pueden recuperar la pieza que les hace falta tomando el caballo. Pero esta no es la única intención de torre C1. También la idea es aprovechar que las negras tienen muchas de sus piezas estancadas en la última fila. Por lo tanto, las blancas no pueden darse el lujo de intercambiar piezas, ni porque su oponente lo proponga, ni por iniciativa propia. Y en cambio deben aprovechar las oportunidades del momento. Contra dama por D3, las blancas tienen el asombroso dama E5, que cubre E2 de esta dama que está amenazando mate, y ataca por tercera vez al caballo en C3. Aquí incluso se vería amenazada la dama negra. Por ejemplo, A5, torre por C3, alfil por C3, torre C7, rey B6, torre por C3.
y también se amenaza atacar al rey por C7. Por todo lo anterior, la prioridad para las negras es su rey. Hay que sacarlo de la columna C. Rey B6. Sigue alfil E3 jaque, que conserva las piezas en el tablero y hostiga nuevamente al rey. En caso de alfil por C3, dama por D3, alfil por B4, dama E4, las negras recuperan su ventaja material y a las blancas ya no les quedaría nada. Entonces, el jaque con el alfil N3 y rey A5. El rey está avanzando otra fila más. Esto se ve muy peligroso, pero tenía que hacerlo. Por otro lado, intercambiar damas en este momento sería favorable para las negras. Por eso las blancas hacen A3. Es una ingeniosa manera de no quedar en desventaja material si las negras deciden intercambiar damas, ya que permitiría tomar el alfil con jaque como intermedia. Pero A3 también mina la defensa del caballo, ya que este es el que lo está protegiendo, y pone a las negras a pensar en cómo resolver esta amenaza y alguna otra como puede ser alfil D2. El movimiento que encuentra Grischuk es fantástico. Rey A4. Muchas cosas pueden pasar aquí, pero lo importante es que el rey se ha salido de la fila en la que estaba la dama blanca y a la vez se ha retirado del posible jaque de A por B4. Esto les da libertad a las negras en lo que quieran hacer. Se dan aquí un par de capturas. A por B4 y dama por D3. Y las negras están amenazando dar jaque mate en E2. Sigue dama A5 jaque, rey B3. Y estamos ante una situación extraordinaria que debemos analizar. El rey negro ha estado escapando y finalmente ha conseguido un refugio seguro en el campo contrario. Esto se da gracias al fantástico caballo que le quita casillas a la dama y a la torre de las blancas. Este caballo es un perfecto defensor y al mismo tiempo atacante. En este se apoyan las negras para amenazar con su dama dar jaque mate. Las blancas tienen que hacer algo ahora mismo contra dama E2 y contra dama E3. Por eso se juega torre por C3, dama por C3 jaque, alfil D2. Ahora la dama negra ha quedado sola junto a su rey y ambos metidos en el campo blanco. Ahora empiezan a correr peligro. Si las blancas consiguen coordinar el alfil con su dama con el alfil, habrá serios problemas. Esto se vería, por ejemplo, en dama D3, B5. Es así que las negras comprenden que deben jugar B6. Acá, B6. Para desviar a la dama blanca. Sigue dama por B6. Dama E5 jaque, rey D1. En este punto las negras tienen toda una torre de más, pero su rey aún corre peligro. Existen amenazas como torre F3 y Grischuk así lo entiende. Por eso, sabiendo que quien tiene ventaja material puede usarla en su momento, devolviéndola para conseguir la defensa que necesita, Grischuk juega alfil B7. Es un movimiento excelente y oportuno que cubre la casilla F3, impidiéndole a la torre llegar allí, y que permite a la vez activar y conectar sus torres, las cuales no tenían oportunidad de jugar hasta este momento. Dama por B7 y torre
H a D8. Ahora que esta torre se ha unido, veamos cómo siguen las cosas. Torre F3, jaque. Rey A2. Torre F2. El rey, ahora metido en la séptima fila de su oponente, está incitando a las blancas a encontrar algún jaque descubierto, que por supuesto solo es posible si consiguen evadir la propia clavada que hay por la columna sobre su alfil. Rey B1. Y las negras ahora solo tienen la calidad y un peón de más, pero lo más importante es dónde está su rey. Podemos haberlo visto a la ligera, pero es totalmente increíble verificar que el rey negro haya encontrado un refugio seguro en la primera fila de su oponente. Allí no hay jaques que lo molesten, gracias a que el peón blanco en B4 está actuando perfectamente como escudo de este rey. Al mismo tiempo, el rey negro, allí metido en el corazón del campo blanco, actúa como atacante también. Ha pasado de ser cazado a ser el cazador, y el rey negro es el artífice de esta victoria. Las blancas ya no pueden aguantar su ataque. Dama F3 con la intención de dama B3, torre A C8 amenaza jaque mate con torre C1, sigue dama B3 jaque, la dama se interpone, dama por B2, rey por B2, y después de intercambiar damas, ahora las blancas tienen que rendirse. Torre C2 es el siguiente movimiento. Las negras pueden considerar incluso liquidar esto a un final de peones y con un peón extra tienen todas las de ganar. Es increíble el recurso defensivo utilizado por las negras en esta partida. Este rey parece haberse teletransportado del campo negro al campo blanco. Bueno, no te estoy recomendando que salgas a correr siempre con tu rey por todo el tablero, pero mi consejo principal de esta lección sí es que no tengas miedo de hacerlo si es necesario. Solo debes saber encontrar seguridad para tu rey y para esto debes calcular concretamente. Tu responsabilidad es asegurarlo donde sea, y esto puede ser enrocando o llevándolo al otro lado del tablero.